nasal. Esta es la cavidad nasal. Aquí en el techo de la cavidad nasal vamos a tener estas neuronas bipolares en la mucosa nasal, las cuales van a captar los estímulos olfatorios y los van a enviar al bulbo olfatorio, donde se va a analizar ese tipo de información que estamos recibiendo. Entonces, es un nervio sensitivo encargado del sentido especial del olfato. El bulbo olfatorio, que es esta estructura que ustedes observan aquí arriba, que es la unión de diferentes tipos de células, va a tener básicamente tres tipos de células: células mitrales, fibras nerviosas olfatorias y glomérulos sinápticos, que son los que observamos aquí. Entonces, este es el techo de la cavidad nasal. Aquí se forman las células nerviosas olfatorias, las cuales son bipolares. Ellas atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides y llegan al bulbo olfatorio. Entonces, en el bulbo olfatorio vamos a tener células mitrales, células en penacho, y este es el glomérulo que les mencionaba. Ese bulbo olfatorio, que tenemos dos, uno izquierdo y uno derecho, luego se va a dividir en dos estrías, una estría medial y una estría lateral. La estría medial es aquella que se va a comunicar con la estría del otro lado, y de esta manera la información olfatoria del lado izquierdo va a estar en contacto con la del lado derecho y viceversa. Mientras que la estría lateral se va a venir hacia la región lateral, donde eh, va a llevar la información al área olfatoria primaria, que también se denomina área entorreal piriforme. Entonces, en esta área entorreal piriforme es lo que consideramos como corteza o área olfatoria primaria. Aquí podemos observar nuevamente: bulbo olfatorio se divide en estría medial, la cual se comunica con la estría medial del otro lado, y la estría lateral, la cual se va al área olfatoria primaria. Entonces, estría olfatoria medial transporta las fibras que cruzan el lado medio en la comisura anterior para llegar al bulbo olfatorio del lado opuesto. Estría olfatoria lateral es la que se encarga de llegar a la corteza cerebral olfatoria, que es el área periamigdalar y prepiriforme, que también se denomina corteza olfatoria primaria. Entonces, lo mismo, la información ingresa por la neurona bipolar, viaja por el tracto olfatorio o nervio olfatorio, llega al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se divide en dos estrías: estría medial, que se une con la estría contralateral, y estría lateral, que se viene a la corteza olfatoria primaria. ¿Cómo lo exploramos? Pues tenemos dos nervios olfatorios, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Colocamos el estímulo olfatorio, el cual tiene que ser un olor fácil de reconocer, es decir, cosas que utilicemos cotidianamente. No debe ser un olor irritante o alguna sustancia o químico irritante que pueda producirle dolor o molestias al paciente, sino, por ejemplo, canela, café, cosas así muy comunes. La persona debe cerrar los ojos, le ocluimos una fosa nasal y solo dejamos abierta la que vamos a evaluar, y luego cambiamos la posición para evaluar la otra fosa nasal. Y de esta manera la persona nos debe reconocer el tipo de olor que le estamos presentando. El nervio óptico, que es el segundo par craneal, es un par craneal también sensitivo. Se encarga del sentido especial de la visión y se forma en las células ganglionares de la retina. La retina tiene unas células ganglionares, y esas células ganglionares sus axones se van a unir formando el nervio óptico. Entonces se forma de las células ganglionares de la retina. Son nervios mielinizados que va a salir por el canal óptico. Entonces, cada nervio óptico del ojo contralateral se van a decusar. Va a ocurrir una decusación, lo cual va a formar el denominado quiasma óptico, que es la unión de la pared lo vamos a encontrar, en la unión de la pared anterior y el suelo del tercer ventrículo. Y ese quiasma óptico va a permitir que la información del ojo izquierdo se comparta con la información del ojo derecho. Y luego el quiasma óptico se va a continuar como tractos ópticos. Tenemos un tracto óptico izquierdo y tenemos un tracto óptico derecho.
Aquí podemos observar entonces que de las axones de las células ganglionares se va a formar el nervio óptico. Aquí podemos observar la decusación a nivel del quiasma óptico y aquí podemos observar cómo el tracto óptico va a llegar al cuerpo geniculado del tálamo. Y del cuerpo geniculado del tálamo va a llegar a la corteza occipital, áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, que se denomina corteza o área occipital, perdón, área visual primaria. Entonces, el área visual primaria queda en la corteza occipital, en el área 17, 18 y 19 de Brodmann, que es donde vamos a analizar todas las imágenes que estamos observando. ¿Cómo exploramos el segundo par craneal? ¿Cómo exploramos lo que es la parte de la visión? En 4 puntos. Agudeza visual de lejos y de cerca, perimetría y campimetría, visión de colores y examen de fondo de ojo. La agudeza visual de lejos y de cerca la evaluamos a través de unas tablas. Entonces tenemos, por ejemplo, la tabla de Snell. La tabla de Snell es para la valoración de la visión lejana. Colocamos a 20 pies a la persona y le vamos a ir señalando los diferentes tipos de tamaños de letras y llegamos hasta donde la persona ya no pueda leer correctamente la letra observada. Ellos aquí tienen unos números. La visión ideal es una visión 20-20. ¿Qué quiere decir 20-20? Que la persona ve a 20 pies lo que otra persona ve normalmente a 20 pies también. Si de pronto ustedes van a evaluar agudeza visual de lejos, pero no tienen tabla de Snell, pueden ser recursivos y pueden usar un periódico o una revista, perdón, y mostrarle titulares a la persona o letras grandes y aclarar agudeza visual lejana groseramente normal a la lectura a unos 20 pies de los titulares de un periódico o de una revista, lo que hayan utilizado. La perimetría y la campimetría básicamente es para evaluar los diferentes campos a los cuales el ojo puede alcanzar a mirar. Esto no lo evaluamos así tan sencillo, para esto se necesitan unos equipos especiales que sobre todo los realizan son los oftalmólogos. El fondo de ojo, que es para observar todo lo que es la mácula, la retina, el tamaño de los vasos sanguíneos, si están dilatados, si están normales, lo realizamos a través del oftalmoscopio, que es un equipo especializado para realizar esta técnica. El tercer par craneal, que se denomina oculomotor, es un par craneal totalmente motor, como su nombre lo indica. Se va a encargar de movilizar lo que son los músculos del ojo. Nuestros ojos tienen 6 músculos, los cuales son, vamos a ver, nuestros ojos van a tener 6 músculos: un recto superior, un recto inferior, un recto medial, un recto lateral, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. De esos 6 músculos, 4 músculos van a ser movilizados por el oculomotor. ¿Listo? De los 6, 4 son movilizados por el oculomotor. Vamos a ver el recto superior, el recto medial y el recto inferior. Y de los oblicuos vamos a ver al oblicuo inferior. Además de eso, el oculomotor va a inervar al músculo elevador del párpado superior. Por eso, las personas con lesión del oculomotor van a tener algo que se denomina ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Entonces, cuando nosotros examinamos los movimientos de los ojos, que le decimos a la persona, mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia adentro, estamos evaluando todo lo que son los movimientos de estos músculos y por ende estamos evaluando que el oculomotor esté funcionando correctamente. Entonces podemos decir que es el principal par craneal motor de los músculos intrínsecos y extrínsecos del ojo y que abandona el cráneo y entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. Pero ¿qué pasa? Que el oculomotor también tiene una función parasimpática, porque se encarga de inervar a los músculos ciliares que se encargan de la acomodación del cristalino y del esfínter de la pupila, produciendo constricción de la pupila. Por eso, cuando hay afectación del par craneal oculomotor, el ojo de la persona va a tener midriasis, miosis, perdón,
va a estar totalmente contraído. Así le apliquemos luz directamente al ojo. Recuerden que les dije que eran 6 músculos y les estaba mencionando que solamente 4 van a estar inervados por el oculomotor. El músculo oblicuo superior va a estar inervado por el troclear, mientras que el recto externo o recto lateral va a estar inervado por el abducens. Entonces, de los 6 músculos del ojo, 4 son por el oculomotor, 1 por el troclear y otro por el abducens. ¿Cómo lo exploramos? Entonces recuerden que inerva al músculo elevador del párpado, entonces con que la persona pueda abrir los párpados, realizar movimientos oculares hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo, revisar los diferentes tipos de estímulos como el reflejo fotomotor, que es que si le aplicamos luz directamente al ojo, la pupila va a disminuir su tamaño y si lo alejamos, va a disminuir su tamaño. En este caso, este reflejo fotomotor se va a ver afectado. El reflejo conceptual es que recuerden que los nervios ópticos, ellos se decusan. Entonces, el reflejo conceptual es cuando aplicamos estímulos sobre un ojo, por ejemplo, sobre el ojo derecho aplicamos luz, pero si tiene el nervio oculomotor afectado, la pupila no va a cambiar de tamaño, pero el ojo contralateral sí lo hará. A eso se le denomina reflejo conceptual. Aquí podemos observar un ojo con lesión del oculomotor. Tenemos ptosis palpebral, que es caída del párpado. Vamos a tener la mirada hacia dónde, hacia la región lateral o hacia afuera, porque recuerden que este músculo no está inervado por el oculomotor. Y vamos a tener midriasis. Miren el tamaño y dilatación de la pupila, a pesar del estímulo luminoso. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, doctor. Listo. El cuarto par craneal, que es el troclear, es un par craneal que es totalmente motor. Se va a encargar, como les dije, de inervar el músculo oblicuo superior. El oblicuo superior, como a pesar de que su nombre indica superior, él lo que hace es girar el ojo para que podamos mirar hacia abajo. El nervio troclear es el único par craneal posterior. Es el único que se va a estar originando en la región posterior del tronco cerebral, porque todos los demás se originan aquí en la cara anterior. Él es el único que se va a originar en la cara posterior. Sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Es el único par craneal que emerge dorsalmente, es decir, posterior al tronco encefálico. Y su lesión va a producir diplopía a mirar hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Sencillo, pues diciéndole a la persona que mire, si ya sabemos que inerva al oblicuo superior y el oblicuo superior se encarga de mirar hacia abajo, pues simplemente le decimos a la persona que mire hacia abajo. Entonces, en la lesión del nervio troclear se denomina mirada patética, el ojo va a estar mirando hacia arriba porque no es capaz de girar hacia abajo porque no está funcionando el músculo oblicuo superior. El quinto par, denominado trigémino, el trigémino es un par craneal mixto porque tiene tanto función sensitiva como función motora. Le da la movilidad a todo lo que son los músculos de la masticación. Entonces, todos los músculos de la masticación nosotros los podemos movilizar gracias al trigémino. Y le da la sensibilidad a todo lo que es la cara, todo lo que sentimos en la cara, dolor, cambio de temperatura, calor, sudor, todo eso es gracias al trigémino. Él tiene 4 núcleos, de los cuales uno es motor y tres son sensitivos. Yo les había dicho que les iba a regalar una pregunta por lo de la espera de la clase. Bueno, una pregunta es el origen real del nervio trigémino. Entonces tienen que aprenderse estos núcleos del nervio trigémino. Hay algo que se denomina ganglio de Gasser y muchas veces lo confunden con el origen real del nervio trigémino. En realidad, el ganglio de Gasser es una simple unión sensitiva del nervio trigémino, de donde se van a originar las 3 ramas del trigémino.
El trigémino se divide en una rama oftálmica que se encarga de inervar todo lo que es la frente y la región ocular, una rama maxilar que se encarga de inervar todo lo que es la parte cigomática en la región maxilar, y una parte mandibular que inerva todo lo que es la mandíbula. Y la función motora a todo lo que son los músculos de la masticación que se los estuve mencionando. Los músculos miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor de velo del paladar y el tensor del tímpano. ¿Cómo evaluamos la parte sensitiva? Pues colocando diferentes tipos de estímulos como algodones, alfileres, objetos fríos, calientes, tocar el párpado en todo lo que es la cara. Porque recuerden que tenemos 3 ramas inervando toda la cara. Entonces, si la persona siente en la cara es porque tiene adecuada función sensitiva. ¿Y cómo evaluamos la función motora? Diciéndole a la persona que movilice, que mastique, o nosotros le cerramos la boca para evitar que lo haga y ella tiene que abrirla venciendo esa resistencia. Un momento. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguien sabe qué es la neuralgia del trigémino? Si no estoy mal, doctor, la neuralgia del trigémino sería cuando tenemos dolor en cualquiera de las 3 ramas que inerva el trigémino. Bueno, básicamente es un proceso inflamatorio en cualquiera de las 3 ramas del trigémino, incluso las 3 se pueden afectar, y la persona va a referir un dolor tipo electricidad en toda la cara, que eso va a ser uno de los peores dolores que pueden sentir. Incluso muchos dicen que prefieren morirse antes que volver a sentir ese dolor, porque imagínense las 3 ramas lo grande que son, inervan toda la cara, imagínense un dolor tipo electricidad que te puede dar en cualquier momento afectándote todo lo que te duelen los dientes, te duele el ojo, te duele la cara, o sea, todo lo que inerve el trigémino te va a doler. El nervio abducen, que es el sexto par craneal, ya se los estuve mencionando, es el que se encarga de inervar el recto lateral, que es el otro músculo del ojo. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Sencillo, diciéndole a la persona que mire hacia afuera. Cuando se lesiona, la persona no es capaz de mirar hacia acá, hacia afuera, sino que el ojo se le va a venir a mirar hacia adentro, hacia la nariz. El séptimo par, que es el facial, es un par craneal mixto, tanto sensitivo como motor, y también tiene una función parasimpática. ¿A quién le da la sensibilidad? Le da la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Ojo, los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el facial, es decir, los sabores que sentimos en el tercio anterior de la lengua es gracias al facial. Y la función motora se los da a los músculos de la expresión facial. Entonces, todas las mímicas faciales que realizamos de levantar las cejas, de arrugar la frente, todo eso es gracias al nervio facial. ¿Cómo lo evaluamos? Pues sencillo, colocando algún tipo de sabor en el tercio anterior de la lengua en cuanto a la parte sensitiva, y en la parte motora, pues diciendo a la persona que sonría, que levante las cejas, que cierre los ojos, o sea, todo lo que son mímicas faciales. Por eso, cuando una persona tiene parálisis facial del lado afectado, la persona no va a poder ni cerrar el ojo, el labio va a estar desviado y va a perder la sensibilidad de ese lado de la cara. El nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo par craneal, se encarga del sentido especial de la audición y del equilibrio. Es un par craneal sensitivo, que básicamente va a salir del puente y del bulbo y va a penetrar por el conducto auditivo interno.
Cuando él sale del conducto auditivo interno, se va a separar en dos nervios, uno que se denomina vestibular y uno coclear, o sea, deja de llamarse vestíbulo coclear para convertirse en vestibular y en coclear. Básicamente se encarga de la inervación de todos los que son los pequeños huesecillos del oído para encargarse de lo que es la parte de la audición y lo que es la parte del equilibrio. Aquí tenemos el coclear y aquí tenemos el vestibular, inervando los pequeños huesecillos y sacos a nivel de los oídos internos. Las personas con lesiones del nervio vestibulococlear van a tener zumbidos en los oídos, que los denominamos acúfenos o tinnitus. Pueden tener vértigo, que es sensación de mareo y pérdida del equilibrio, y pueden tener alteraciones de la audición. ¿Listo? El síndrome de Meniere es un tipo de vértigo específico asociado a la lesión del nervio vestibulococlear. La persona va a tener sensación de compresión en los oídos, mareos, hipersensibilidad de los ruidos y vértigo. El nervio glosofaringio, el noveno par, es un par craneal que es mixto, tanto sensitivo como motor. Se encarga de dar el sentido del gusto al tercio posterior de la lengua y se va a encargar de mover a un músculo que se denomina el músculo estilofaringio. Y la función parasimpática que él tiene es producir las secreciones de la glándula parótida y de las glándulas del tercio posterior de la lengua. Entonces ya saben, tercio anterior de la lengua facial, tercio posterior de la lengua glosofaringio. ¿Cómo lo evaluamos? Pues colocando algún tipo de sabor en el tercio posterior de la lengua, y la parte motora, como el estilofaringio, es un músculo del cuello, eso sí no lo podemos valorar. El nervio vago, que es un famoso nervio que ustedes han escuchado mucho porque se encarga de todo lo que es la función parasimpática de las vísceras, tanto torácicas como abdominales. Es un par craneal mixto, tanto sensitivo como motor. Le da la sensibilidad a la parte inferior de la faringe, la laringe y los órganos toracoabdominales. Le da el sentido del gusto a la raíz de la lengua, le da la movilidad al paladar duro, a la faringe, a los músculos intrínsecos de la lengua, y le da la función parasimpática a las vísceras torácicas y abdominales. El nervio accesorio es un músculo, es un nervio motor, se encarga de todo lo que es el movimiento del paladar blando y de la faringe, se encarga del movimiento del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio. ¿Cómo lo valoramos? Diciéndole a la persona que mueva el cuello hacia los lados, porque él se encarga de estos movimientos del cuello gracias a estos músculos del esternocleidomastoideo y del trapecio. El hipogloso tiene función motora para todo lo que son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Recuerden que hasta el momento hemos hablado de los que le dan la sensibilidad a la lengua, pero no habíamos mencionado quién mueve la lengua. Entonces, el hipogloso se encarga de los movimientos de la lengua, porque inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Realizando a la persona que realice los movimientos con la lengua. Aquí podemos observarlo. Miren cómo inerva todo lo que son los músculos de la lengua. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es un tema muy sencillo. Básicamente ustedes lo que tienen que manejar es cuáles son sensitivos, cuáles son motores y cuáles son mixtos. Luego, saber, listo, es sensitivo, ¿cuál es la función sensitiva? ¿Qué inerva? ¿Cuál es la función motora? ¿Qué mueve? Y los que son mixtos, ¿qué realizan específicamente? Y lo otro que tienen que saber, las principales patologías, así como les fui mencionando, de cada uno. Cada uno tiene una patología específica. Entonces pueden guiarse de esa presentación para estudiar esa parte. Escucho dudas que tengan. No, doctor, gracias. El examen lo tienen mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, y de accidente cerebrovascular, ¿tienen alguna duda que quieran resolver? Sí, doctor, esa clase no la hemos dado aún.
Doctor, que creo que está silenciado. Ah, sí, se silenció, disculpe. Yo pensé que ustedes habían dado accidente cerebrovascular ya, parece que le había entendido a su compañero que ese tema entraba en el parcial como tal. Pero entonces, déjenme, yo hablo con el doctor Alian bien, le pregunto, porque si no entra, entonces para darlo con calma bien, ¿ustedes terminan la rotación cuándo? La otra semana. Sí, porque es que se me hace raro que ese tema entre ahora, porque yo siempre les doy la segunda semana lo de los pares y la última les doy ACB. Entonces déjenme, yo hablo con él, si no va a entrar, que es lo más probable, yo les doy esa clase la próxima semana. Yo me comunico con él ahorita y le aviso con su compañero si ese tema entra, pero yo diría que no. Entonces yo hablo con él y le mando a informar. Ah, bueno, listo, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Listo, así quedamos. Doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo el pollo? Dejen de grabar.